Ángel Nava colabora de forma asociada con Global Legacy para extender una red de avivamiento y transformación en las naciones de habla hispana. Y es la voz en español de Loving on Purpose, del pastor Danny Silk. Cuenta con 30 años de experiencia en el ministerio en sus distintas funciones como pastor, maestro, conferencista, comunicador y constructor de puentes que facilitan las relaciones saludables. Desarrollador de cursos, manuales y talleres para capacitar a los creyentes para traer el reino de Dios a la tierra. Y autor de Paradigmas, un libro que ha transformado las vidas en varios países del mundo. El tema que vamos a tratar, si me das la diapositiva, por favor. El tema que vamos a tratar le llamamos permiso para fracasar. Les decía que no es invitación, esto se nos sale solo, esto no es problema. Pero lo que estaba comentando es que vivimos en un ambiente, en una cultura, diría yo, muy perfeccionista, o al menos muy demandante, o al menos con expectativas muy altas. Una cultura, un ambiente en el que no se nos da margen para el fracaso, y el fracaso, el que decía mi papá, lo decía un poco en broma, pero decía, es la cultura del si te caes te pego. Y a veces pasa así, ¿no? El cometer un error cuando estamos haciendo algo, cuando estamos emprendiendo algo, un error en la vida. Tomamos una decisión, nos equivocamos y somos castigados. Y no damos margen a otros también para que fallen. No damos permiso, no damos mucho permiso para el error, para el fracaso. Y no lo damos a otros porque no nos lo damos a nosotros mismos. Tristemente, los cristianos adolecemos o enfatizamos mucho esto porque por alguna razón hemos pintado la vida cristiana como caminar en la cuerda floja. Lo hemos pintado como caminar así, haciendo equilibrio y sin margen de error. Y bueno, no tengo que contarles historias, pero tendemos mucho a hacer estas cosas, tendemos mucho a manejarnos de esta manera y esto pone mucha presión sobre nosotros. Sin embargo, creo que tenemos un Dios maravilloso y Dios piensa muy diferente de cómo pensamos nosotros. Quiero entonces el día de hoy abordar el tema del fracaso y de cómo manejarnos a partir de una exposición bíblica que pueda alimentarnos, enseñarnos y ayudarnos a salir de ese sentimiento que a veces cargamos, porque a veces cargamos con culpas, con sentimientos de fracaso mismo y que no nos dejan seguir adelante. Déjenme decirles que Dios no le tiene miedo a nuestros errores. Dios no le tiene miedo a nuestros fracasos. Dios no le tiene miedo a incluso a nuestros pecados. Es más, Dios nos dio y nos creó para algo que se llama libertad. Y la libertad existe cuando nosotros tenemos la capacidad de escoger, de tomar decisiones. Cuando nosotros podemos escoger, es que estamos en libertad. Cuando nosotros tenemos opciones, eso es lo que caracteriza precisamente nuestra libertad. Y eso quiere decir que nosotros
vamos a poder escoger entre A y B, pero siempre una de las dos va a ser mejor que la otra. Siempre una va a ser una buena decisión y muy probablemente la otra va a ser una mala decisión. Y Dios sabe que muchas veces nos vamos a equivocar. Pero eso no le preocupa a Dios. Esto es maravilloso. Eso no le preocupa a Dios. Es más, déjenme planteárselos de esta manera. Cuando Dios puso sobre la tierra a Adán y Eva, creo que la otra vez estuve aquí y enseñé algo sobre esto, sobre lo que significa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ese árbol significa precisamente libertad. Ese árbol significa que ellos tenían una opción. Podían quedarse en el huerto o podían salir del huerto. Si se quedaban en el huerto, era porque ellos se escogían, no porque Dios los quería allí. ¿Me explico? Era decisión de ellos. Conocemos la historia. Ellos decidieron salir. Ellos decidieron comer del fruto del huerto y conocemos lo que pasó. Pero esto a mí me enseña una cosa. Vamos, si ellos estaban en el huerto, ante la disyuntiva, ante la decisión de quedarse en el huerto o salir del huerto, ¿cuál hubiera sido la mejor decisión? Quedarse en el huerto. Eso era lo mejor. Sin embargo, ellos salieron, ellos escogieron salir. Para eso había un árbol. ¿Quién les dio el árbol? Dios. Dios les dio el árbol. Permítaseme llamarle rectitud. Déjeme definir la palabra rectitud como la capacidad o la habilidad de hacer lo correcto. ¿Ok? El hecho de que Dios hubiera puesto un árbol allí en el centro del huerto, a mí me dice que para Dios era más importante la libertad de ellos que su rectitud. Porque si Dios quisiera que ellos tomaran la decisión correcta y quisiera asegurarse de que tomaran la decisión correcta, pues no hubiera puesto el árbol. Entonces hubiera garantizado que se quedaran. Pero para Dios era más importante que ellos tuvieran opciones. Y en cada momento de nuestra vida, esto es bien interesante, para Dios es más importante que nosotros tengamos la capacidad de tomar decisiones, incluso que el que tomemos nuestra decisión correcta. Como le dije al principio, esto no es una invitación para fracasar, nos sale solito. Lo que quiero hacerles sentir, o lo que quiero participarles, es que es normal que nos equivoquemos, porque además en nuestros errores y en nuestros fracasos es donde nosotros aprendemos más. Y es muchas veces donde nos vamos a encontrar con Dios. Ahí es donde nos vamos a encontrar con Dios. Quiero ir a la historia bíblica que les mencionaba. Quiero hablar el día de hoy de Pedro, del apóstol Pedro. Conocemos la historia. Pedro caminó con Jesús por lo menos 3 años. ¿A cuánto les hubiera gustado caminar con Jesús 3 años de la manera que lo hizo Pedro? Padrísimo, ¿no? O sea, increíble. En esos 3 años, Pedro desarrolló una relación con Jesús poderosísima. Pedro supo que Jesús lo amaba y Pedro amó a Jesús. Desarrolló una relación y todo fue tan maravilloso, todo fue tan sensacional. Se amaban. Pero hubo un día en que
cuando Jesús iba a morir, cuando estaba enfilándose hacia los acontecimientos finales que conocemos, Jesús les dice a los discípulos: voy a ir solo porque ustedes me van a abandonar, me van a dejar solo. No era una amenaza. Jesús no se estaba haciendo víctima, pero sí les transmitió lo que iba a suceder. Y Pedro, quizás que a lo mejor era el más reactivo de todos, el más sanguíneo o qué sé yo, no se pudo quedar callado, porque si algo tenía Pedro es que no se podía quedar callado. Y entonces le dijo: no, yo no te negaré, contigo hasta la muerte. Y fue cuando Jesús voltea con Pedro y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo esta noche, me negarás, no una, 3 veces. 3 veces. Y Pedro se ofendió. Seguramente Pedro se ofendió, porque él decía: yo amo a Jesús. Y se le quedó clavado eso. Y seguramente no le gustó que Jesús le dijera eso. Pero poco sabía Pedro lo que iba a suceder. Me llama mucho la atención que cuando Jesús está en el huerto y llegan a aprenderlo, Judas llega con los guardias del templo para aprenderlo. Está allí Pedro. Y cuando ve venir a los guardias, ustedes se acordarán qué fue lo que hizo Pedro. ¿Quién sabe de dónde? Sacó una espada, un machete, un cuchillo. Debe haber sido algo más que un cuchillo. Y tiró al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y dice el pasaje que le cortó la oreja. Yo quiero pensar algo. Digo, qué bueno que cortó oreja y no cortó rabo. Pero aparte de eso, Pedro tiró a matar. Pedro no tiró a cortar la oreja, porque nadie tira a cortar una oreja. Él le tiró a la cabeza. Lo que pasa es que el otro se sacó el golpe y le arrancó la oreja. Fue lo que le alcanzó a agarrar, pero él le tiró a matar. Y lo que hizo Pedro allí fue un esfuerzo por demostrar. Esto fue lo que lo motivó. Hizo un esfuerzo por demostrar que él estaba con Jesús. Porque él tenía esa necesidad, porque Jesús le había dicho que lo iba a negar, y él tenía la necesidad de demostrar que Jesús estaba equivocado. El problema es que en realidad Pedro no le estaba demostrando a Jesús nada. Pedro se estaba demostrando o tratando de demostrarse a él mismo. Pedro se estaba hablando a sí mismo. Es un pasaje fascinante. A mí me encanta porque además este fue el último milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Y Jesús agarró, recogió la oreja y se la pegó. Hay un detalle aquí fascinante. ¿Quién era al que le había cortado la oreja, Pedro? El sirviente del sumo sacerdote. El que lo mandó y le dijo: a ver, ve y asegúrate de que aprendan al Galileo ese. Yo quiero ver cuando llegó Malco de regreso, porque se llamaba Malco, con el jefe para darle las noticias. Le tengo 2 buenas noticias, jefe. Con la novedad de que al Galileo ya lo apresamos. Y la otra, ve toda esta sangre, me sanó. Yo no sé qué explicaciones haya dado el hombre, ¿no? Pero el hecho, volviendo a Pedro, es que Pedro lo hizo para tratar de demostrar. Y cada vez que nosotros hacemos cosas para tratar de demostrar, estamos teniendo problemas con nosotros mismos. Y yo creo que saben todos y todos sabemos de qué estoy hablando. Cuando hemos tratado de demostrar algo, cuando realmente no tenemos que demostrar nada.
Pero esto sucedió antes. Esto sucedió antes de que, de que lo negara propiamente. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Pedro, efectivamente, niega a Jesús. Jesús está en el patio del sumo sacerdote, entra Pedro, y cuando es confrontado Pedro y le preguntan, le dicen, ¿tú eres de ellos? Pedro dice, no, y lo niega 3 veces. Y entonces sucede exactamente lo que Jesús le había dicho. En ese momento canta el gallo. Y yo estoy seguro que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y estoy seguro que las miradas de ambos se encontraron. Pero los ojos de Jesús no eran de reproche, no eran de te lo dije, eran de amor, eran de compasión, eran de conexión, eran de no quiero que caigas en lo que estoy viendo que vas a caer, porque eso en lo que iba a caer Pedro se llama vergüenza. Y Pedro en ese momento se envolvió en un manto de vergüenza, se envolvió en ese sentimiento que le llevó a correr hacia afuera, y dice que lloró amargamente. Y esto es lo que sucede cada vez que fracasamos. Y este es el problema, porque Pedro se llenó de vergüenza porque fracasó, porque él sintió que le había fallado a Jesús. Pedro sabía perfectamente bien que amaba a Jesús y sabía que era amado por Jesús, pero en ese momento sintió vergüenza. ¿Y cómo podemos definir la vergüenza? La vergüenza, dice Brené Brown, dice que la vergüenza es el muy doloroso sentimiento o experiencia que nos dice que somos deficientes y por lo tanto indignos de amor y de pertenencia. En ese momento, Pedro se sintió deficiente y se sintió indigno. Igual que como salimos a sentirnos nosotros cuando fallamos, cuando fracasamos. La vergüenza nos hace sentir que no somos dignos de ser amados y no somos dignos de pertenecer. Todos tenemos necesidad de pertenecer, pero cuando sentimos vergüenza nos desconectamos. Es como tú sabes algo de mí que me desconecta. Y Pedro comenzó a sufrir de esa desconexión. Pedro comenzó a tener esta desconexión y se separó de Jesús. Se separó de Él porque comenzó a sentirse culpable. Y este es el problema con el fracaso, y este es el problema con nuestros errores, porque cada vez que nosotros fallamos o fracasamos, tenemos la tentación de envolvernos en vergüenza. Realmente el problema no está en el error que cometimos, en el fracaso que tuvimos. El problema está en la vergüenza que abrazamos y cómo nos desconectamos. Este es realmente el problema. Este es realmente donde nosotros nos hundimos. Y Pedro, a partir de ese momento, comenzó a sentirse distante de Jesús. Y peor todavía, porque imagínense, Pedro llega a la cruz y se encuentra con Jesús allí en la cruz y lo ve morir. Y entonces todavía se siente más culpable todavía. Y todavía después, cuando las mujeres descubren que Jesús ha resucitado, vienen a avisar a los discípulos y dice que Pedro y Juan salen corriendo para ir a la tumba. Pedro tenía una urgencia, quería ver si había manera de componerla.
Y por eso incluso llega hasta la tumba y vemos que Juan es el que se queda a la entrada, pero Pedro se mete hasta la tumba porque quiere estar seguro, porque él se siente culpable, porque él se siente avergonzado. Y de alguna manera él quisiera que algo pasara para que se compusiera aquello. El punto es cómo Jesús repara el daño o el tema de la vergüenza con Pedro. Cuando Jesús resucita, dice que están los discípulos en el aposento y Jesús aparece en medio de ellos y les dice: paz a ustedes, shalom. Y vaya que la necesitaban. Pero yo estoy seguro, y yo creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo, que todos los discípulos se alegraron. Y Pedro también, pero Pedro debió de haber estado distante. Y Jesús lo sabía. Porque Jesús veía el corazón de cada uno de ellos y Jesús veía el corazón de Pedro. Y Jesús sabía que tenía que ayudarle a Pedro para reparar aquello. Por eso, al final del Evangelio de Juan, hay una historia que a mí me conmueve. Cuando en una ocasión Jesús llama aparte a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Parece extraña la pregunta. No sé, alguien que te pregunta 3 veces seguidas que si le amas, uno diría, pues qué inseguridad, ¿no? Pero no era el asunto con Jesús, porque, ¿saben una cosa? Cuando Jesús hace una pregunta, no está buscando información. Cuando Jesús hace una pregunta, nos está llevando a una reflexión. Y fue lo que sucedió en ese momento. Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? No porque Jesús no supiera que le amaba. Jesús le preguntó: ¿me amas? Porque el único que no sabía que le amaba era Pedro mismo. Porque yo creo que a todos nos ha sucedido que cuando cometemos un error, cuando fracasamos en nuestro caminar, hay ideas aquí en nuestra cabeza que comienzan a anidarse. No sirves para nada, eres un fracaso. Y no se diga si ese fracaso se trata de un pecado. Y mira, te dices cristiano, y para eso vas a la iglesia, y para eso cargas Biblia. Usted ha oído esas voces, ¿no? Sí. Las oímos aquí adentro y a veces las oímos afuera porque no falta el amigo o el pariente que nos ayuda. Pues no, que muy cristiano. Y es cuando ese manto de vergüenza comienza a envolvernos y comenzamos a experimentar eso de lo que dijimos hace rato. Nos sentimos indignos. Sentimos que no merecemos ser amados, nos sentimos desconectados. Y todo eso es mentira, pero lo abrazamos como si fuera verdad. Y Pedro lo había abrazado y Pedro lo creía. Pero Jesús sabía que tenía que sacarlo de allí. Jesús sabía que tenía que sacar a Pedro de allí. Y por eso le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y todavía le enfatiza: ¿me amas más que estos? Y Pedro poco a poco comienza a responder: sí, te amo. Y viene la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Y viene la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo.
No lo dice allí, pero yo estoy seguro que cuando Pedro dijo la tercera vez, sí te amo, debió de haber roto a llorar en lágrimas, corrido a abrazar a Jesús, porque ese manto de vergüenza se había roto. Nosotros solemos darle mucho peso a nuestros errores y nos sentimos marcados por ellos. Volteamos hacia atrás y vemos nuestros errores y vemos nuestros fracasos y cargamos con vergüenza y cargamos con culpa. Por supuesto, un error, un fracaso requiere una responsabilidad de nuestra parte. No lo estoy negando, no lo estoy haciendo a un lado. Tenemos responsabilidades y tenemos que repararlo, pero el problema es que la vergüenza suele traer consigo, el fracaso suele traer consigo vergüenza. Y este es el problema. Y no nos damos permiso de perdonarnos, no nos damos permiso de corregir. Pero Jesús está interesado en sanar y en quitar cualquier forma de vergüenza que haya en nuestra vida por los errores que hubiéramos cometido, como lo hizo con Pedro. Y me encanta que Jesús nunca tocó con Pedro el tema de la negación. Nunca le dijo, Pedro, te lo estoy diciendo. Nunca le echó en cara. Simplemente fue directo al punto, la vergüenza. Pedro, ¿me amas? Yo sé que me amas, pero necesito que tú lo digas. Yo sé que me amas, pero necesito que tú lo confieses. Yo sé que me amas, pero necesito que tú lo sepas, que tú te convenzas. Y cuando Pedro fue capaz de convencerse, en ese momento, Pedro fue libre. La pregunta está en el aire. Yo sé que si les pregunto a ustedes, ¿amas a Jesús? Estoy seguro que todos van a decir, sí, amén. Porque es lo que diríamos todos. Pero a la luz de nuestros errores y de nuestros fracasos, ¿podemos sostenerlo? Yo creo que sí. Yo creo que deberíamos. Podemos sacudirnos de cualquier culpa y de cualquier vergüenza y disfrutar nuestra relación con Dios. Quiero dejar 4 ideas muy simples. 4 ideas para meditar, para reflexionar. La primera es esta: necesitamos darnos permiso para equivocarnos. La vida perfecta no existe. Y donde quiera que tú vas a hacer algo, te vas a equivocar. Fui pastor más de 20 años y le juro que me equivoqué muchas veces, tal vez más de las que acerté. Eso sí, por eso puedo decir que tengo mucha experiencia. Mi esposa y yo somos padres de 3 hijos. Y le juro que nos hemos equivocado mucho. Pero también por eso tenemos experiencia. Han sido muchas las veces que he tenido que sentarme con mis hijos, con alguno de ellos, y decirle, perdóname, yo me equivoqué. Perdóname, fue injusto. Perdóname, dije algo que no debía. No soy un padre perfecto. Tengo que afrontar mi responsabilidad y tengo que darme permiso de equivocarme. Como le dije y se lo digo por tercera vez, no tenemos que esforzarnos en ello. Sale solo.
Pero cuando sale, démonos permiso. Nuestros errores no son fatales. ¿Saben qué es lo más maravilloso de todo? Que somos poderosos, somos muy poderosos, pero no lo suficiente como para echar a perder los planes de Dios. Y perdonémonos a nosotros mismos. En la iglesia hablamos mucho de perdonar a los demás, a los que nos han lastimado, a los que nos han herido, a los que nos han defraudado, a los que nos han ofendido. Pero creo que algo que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos definir perdonar de una manera práctica y sencilla? Para mí, perdonar es algo tan simple. Quiero llevarlo a una mínima expresión. Perdonar es dejar de estar enojado con aquella persona que me lastimó, que me ofendió. Renunciar a cualquier forma de venganza, de desquite, de lo que sea. Eso mismo, démosle la vuelta y apliquémosla a nosotros. Dejemos de estar enojados con nosotros mismos. Porque sabes una cosa, Dios no está enojado contigo. Así hayas cometido el peor error, Dios no está enojado contigo. Y puedes descansar. Y puedes darte permiso de perdonarte y dejar de cargar esa piedra y dejar de flagelarte o de castigarte. Sé libre, porque algo que trae sin duda el perdonar es libertad. Tercera idea que quiero dejarles. Cuando has cometido un error, descansa en el maravilloso poder de la redención. ¿Qué significa esto? Parece una palabra muy teológica. Redención. Redención es algo tan simple como esto. Es una característica de Dios. Cuando hablamos de que Dios es redentor, significa que Dios, lo que está roto, lo que está descompuesto, no solamente lo compone, lo deja en un estado mejor que como estaba antes. Esto es sensacional. Dios cuando repara, no deja cicatrices, no deja huellas. Cuando repara, hace las cosas nuevas y las hace nuevas otra vez. Descansa en el poder redentor de Dios. Porque no importa el error que hayas cometido, Dios puede redimirlo. Si tú le das espacio, si tú te perdonas, si tú te das permiso de equivocarte, si asumes tu responsabilidad, Dios va a restaurar las cosas y va a dejar todo en un estado mejor que como estaba antes. Ese es el poder redentor de Dios. Ese es el poder redentor de nuestro Padre. ¿Qué pasó con Pedro? Fracasó, negó a Jesús. Pero después vemos a un Pedro poderoso, fiel, predicando, ministrando y siendo un digno representante de Jesús. Lo dejó arriba de donde estaba. Y una última idea. Ten esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza? Definámoslo de una manera sencilla. Con Dios, no importa lo que haya pasado atrás, lo que viene adelante siempre será mejor. No importa cuánto la hayas regado, con Dios asociándonos con Él, podemos hacer que las cosas hacia adelante sean mejor que las de atrás. En una ocasión
Mi esposa y yo estábamos pasando por un tiempo muy difícil con uno de nuestros hijos. Y cuando uno pasa tiempos difíciles, uno siente que ha fracasado. Y nosotros sentimos que habíamos fracasado como padres. Y la verdad es que yo miraba todo negro hacia adelante. Yo me imaginaba a mi hijo perdido, yo me imaginaba a mi hijo destruido, yo me imaginaba las peores cosas, pasaban por mi cabeza. Y mi esposa y yo estuvimos buscando a Dios sobre esto. Y un día Dios me dio una palabra muy sencilla y lo entendí todo. Me dijo, nada está escrito. Y lo entendí. Eso se llama esperanza. Yo en mi mente, yo ya estaba escribiendo. Estaba escribiendo un futuro negro, fatal, catastrófico. Pero Dios me dijo, ¿qué crees? Nada está escrito. Tú puedes escribirlo de otra manera. ¿Cómo lo quieres escribir? Escríbelo día tras día. Y eso se llama esperanza. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para escribir lo que vendrá mañana. Cada día, porque nada está escrito. Día con día lo vamos escribiendo. Y esto es maravilloso. No importa lo que haya pasado atrás, no importa de qué tamaño fue tu error o tu fracaso. ¿Sabes qué? Nada está escrito. Todo es redimible, todo tiene esperanza si nos asociamos con Dios. Nada está escrito. Yo quiero invitarles a quedarnos con estas 4 ideas. Démonos permiso de equivocarnos, perdonémonos a nosotros mismos, descansemos en el poder de la redención y abracemos esperanza.